Bienvenida o bienvenido a esta nueva inversión. Hoy nos metemos con un tema de bastante calado espiritual y también humano, claro. Nos basamos en un documento sobre la fe católica, la unción de los enfermos. Tenemos unos apuntes, parece que de un texto llamado Episodio 6, la unción de los enfermos, gracia en la debilidad, de una serie que se llama Camino en la verdad. La idea es, intentar ir más allá de lo típico, ¿no? Porque a veces se piensa en este sacramento casi solo para el final. Queremos entender qué dice esta fuente, qué es realmente, qué busca ofrecer. A ver qué sacamos en claro. Exacto. El material que tenemos aquí propone una visión, yo diría, más amplia, más esperanzadora. Sugiere que la unción no es, digamos, el último cartucho, sino una fuente de gracia, una ayuda real durante una enfermedad seria o, bueno, en la vejez. Vamos a ver qué dice el texto sobre sus raíces, su significado y cómo se vive. Perfecto, pues vamos a ello. El documento empieza fuerte, citando el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1499. ¿Qué idea clave nos da ahí? Pues mira, lo primero que subraya es que no es algo individual del sacerdote y el enfermo, sino una acción de toda la Iglesia, o sea, aunque se administre en privado. Ujú. Es la comunidad cristiana la que, con esa oración y esa unción, encomienda a la persona enferma al Señor. Pide su alivio, su salvación, invoca a Cristo, vamos, como médico del alma y del cuerpo. Qué interesante eso de la dimensión comunitaria desde el principio. Y, por lo que dices, el texto insiste mucho en separarlo de la idea de extrema unción, ¿no? Esa idea que quizá tenemos más. Totalmente. Ese es un punto clave que la fuente quiere aclarar. Es verdad que históricamente, bueno, pudo haber esa tendencia a verlo como el último sacramento justo antes de morir, pero el documento insiste. Su objetivo principal es ser un apoyo, una fuente de fortaleza, de paz, de ánimo para cualquiera que pase por una enfermedad grave o, pues, las fragilidades de la edad avanzada. Es ayuda durante, no solo para el final, aunque también prepare para eso, claro. Vale. Entendido ese matiz, que es importante. Entonces, si no es algo que se inventó ayer, ¿de dónde viene? El documento habla de raíces bíblicas claras. ¿Qué textos menciona como base? Pues el pilar fundamental que presenta es un pasaje muy directo. Está en la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Las instrucciones son clarísimas. Dice: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. Más claro, agua. Y esa oración con la unción no es solo un símbolo, según dice Santiago, tiene efectos. Efectivamente. El texto bíblico que citan promete cosas concretas. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La fuente destaca justo eso, la conexión directa entre el rito, oración, unción con aceite por los presbíteros, y sus frutos. Frutos espirituales y, ojo, también físicos. Salvación, perdón, alivio. Claro. Y creo recordar que también se menciona a los propios apóstoles haciendo algo parecido. En el Evangelio de Marcos, ¿puede ser? Sí, el documento lo recoge. Cita Marcos 6, versículos 12 y 13. Ahí se cuenta que los apóstoles, cuando Jesús los envía, no solo predicaban, sino que expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esto muestra, según el texto, que ungir enfermos para curar y aliviar, pues ya estaba ahí en el ministerio apostólico inicial. Y el aceite no es un detalle menor, ¿verdad? El texto dice que tiene un simbolismo potente en la Biblia. Desde luego, el aceite sale un montón en la escritura. Se asocia con la alegría, la fuerza, la sanación, la consagración. La fuente menciona, por ejemplo, el Salmo 23. Unges con óleo mi cabeza como signo de bendición. O el propio Jesús en Lucas 4, que dice ser ungido por el Espíritu. Ese mismo simbolismo de fuerza, de curación, de presencia del Espíritu es el que, según este documento, se recoge y se vive en este sacramento. Es fascinante ver esa conexión con la simbología bíblica. Y claro, esta práctica no se quedó solo escrita. El documento sigue el rastro en los primeros siglos, en la tradición de la Iglesia. ¿Qué dice? Sí, explora esa continuidad histórica. Menciona que ya en escritos de figuras importantes de los primeros siglos, los llamados padres de la Iglesia, como Orígenes o San Hipólito, ya hay referencias. Hablan del uso de aceite bendecido específicamente para curar a los enfermos.
O sea que no es algo que apareció de repente mucho después. ¿Y alguna otra voz importante de esa época que el texto destaque? También cita a San Juan Crisóstomo, un predicador famoso. Según el documento, él insistía mucho en que toda la comunidad rezara por sus miembros enfermos. Lo veía como una manifestación clave de la caridad cristiana. Refuerza esa idea que comentabas antes, ¿no? La dimensión comunitaria del cuidado y la oración por el que sufre. Vale, tenemos las raíces bíblicas, los ecos en los primeros siglos. Pero, ¿y cuándo la Iglesia define las cosas de forma más oficial? ¿Qué dice el magisterio, la enseñanza de papas y concilios? El documento señala dos momentos clave. El primero, el Concilio de Trento, en el siglo XVI. Fue una época, de diálogo y a veces tensión con la Reforma protestante. Y Trento reafirmó con fuerza que la unción de los enfermos es un sacramento de verdad, instituido por Cristo y promulgado por Santiago. Quería, blindar su carácter sacramental. Y luego, mucho más reciente, el Concilio Vaticano II. Ese parece un punto de inflexión importante en cómo se entiende pastoralmente. Exactamente. El Vaticano II, en la Constitución sobre Liturgia, la Sacrosanctum Concilium, en el número 73, dio una clarificación pastoral fundamental. Dijo explícitamente que la unción no es solo el sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Abrió el foco, indicó que el momento adecuado para recibirlo es cuando el fiel empieza a estar en peligro por enfermedad o vejez. Esto dio un impulso enorme para entenderlo como un sacramento para la enfermedad grave, no solo para la muerte inminente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el documento compara la visión católica con otras perspectivas cristianas. Habla concretamente de la protestante. ¿Qué dice la fuente sobre esas diferencias? Pues indica que, según este material que analizamos, muchas iglesias surgidas de la Reforma no ven la unción como un sacramento en el mismo sentido que la Iglesia católica. Para algunas sería más bien un gesto piadoso, una oración con un símbolo, el aceite, pero sin ese carácter de signo eficaz de la gracia instituido por Cristo, que es lo que define un sacramento católico. ¿Menciona alguna otra forma de verlo dentro del protestantismo? Sí, apunta que en algunas corrientes, sobre todo las de tipo carismático, la unción puede estar muy presente, pero quizás más ligada a dones específicos de sanación o a ministerios particulares, sin encajar necesariamente en la estructura de los 7 sacramentos tal como la entiende la doctrina católica. Es importante recordar que solo estamos exponiendo lo que dice nuestra fuente sobre esto, claro. Entendido, es importante esa aclaración. Entonces, frente a esas otras visiones, ¿cuál es la postura católica que reafirma este documento? Pues se reafirma con fuerza en la base bíblica de Santiago 5. Subraya que la Escritura habla de un rito concreto, unción con aceite, hecha por los presbíteros, con oración, y argumenta que, desde la perspectiva católica que expone el texto, la gracia que se da va más allá del consuelo psicológico o del valor simbólico. ¿En qué sentido más allá? ¿Qué efectos concretos le atribuye el texto a esa gracia? Sostiene que da una gracia particular del Espíritu Santo y que se nota en varias cosas: fortaleza, paz y ánimo para llevar la enfermedad o la vejez, también el perdón de los pecados si la persona no ha podido confesarse. Además, una unión más profunda a la pasión de Cristo, que da un sentido redentor al sufrimiento. Y ojo, si Dios lo ve conveniente para la salvación espiritual, puede incluso dar la recuperación de la salud física. Insiste mucho en que es un signo visible de la comunión de toda la Iglesia que arropa y sostiene al que sufre. Hemos visto la definición, las raíces, la historia y esa comparación que ofrece el texto. Ahora, intentemos bajar esto a la vida real. ¿Qué significa recibir la unción para un creyente que está pasando por una enfermedad seria? El documento intenta conectar con eso. Sí, busca traducir la teología a experiencia vivida. Una idea central que resalta es que la unción es un recordatorio potente de que la persona enferma no está sola en su fragilidad. Es Cristo mismo quien, a través del sacramento y la acción de la Iglesia, se hace presente para acompañar, para fortalecer. Usa una analogía que me ha parecido muy gráfica, la del deportista lesionado. Exacto, es una imagen muy potente. Compara lo que hace Cristo en el sacramento con lo que haría un entrenador o un fisio que salta al campo a ayudar a un atleta que se ha caído. No se queda minando la herida. Lo sostiene, le da ánimo, le ayuda a levantarse, a seguir aunque sea con dificultad. Transmite esa idea de acompañamiento activo, de dar fuerza y esperanza justo cuando uno se siente más débil.
Esa imagen sí que cambia la perspectiva, ¿eh? No es resignación, es apoyo activo. Y a partir de ahí, el documento parece que hace una invitación directa. Una invitación muy clara, a quitarse el miedo, a no ver este sacramento como un mal augurio, sino como una ayuda real, un consuelo que ofrece la fe. Anima a pedirlo con confianza cuando se afronta una enfermedad importante o las limitaciones de la vejez, para vivir esa etapa difícil con sentido y con fuerza espiritual. Y para que no quede todo en teoría, el documento pone ejemplos, testimonios actuales del impacto de la unción. ¿Podrías compartir alguno de los que menciona? Cita, por ejemplo, el caso de una mujer mayor. Después de recibir la unción, dijo algo así como: «No sé si me curaré físicamente, pero ahora siento una paz muy grande para afrontar lo que Dios quiera». Creo que eso refleja muy bien ese fruto de serenidad, de fortaleza interior, del que habla el texto. También menciona el ambiente de hospital, que es donde quizás se ve más a menudo. Sí, recoge la experiencia de un capellán de hospital. Él cuenta cómo las familias, que suelen estar muy angustiadas, sienten un consuelo profundo al ver la presencia de la Iglesia, a través del sacerdote y el sacramento, acompañando a su ser querido en un momento tan vulnerable. Sienten que no están solos, que la fe les acompaña de forma tangible. Y hay un último ejemplo también muy interesante, relacionado con las peregrinaciones. Correcto. Señala lugares como Lourdes, donde van muchos enfermos en peregrinación. Allí la unción se celebra a menudo de forma comunitaria. Según el texto, se convierte en una experiencia compartida muy fuerte, una fuente visible de fortaleza y esperanza para todos los peregrinos enfermos y los que les acompañan. Se sienten unidos en la fe, sostenidos por la oración de todos. Bueno, creo que hemos repasado los puntos clave que desgrana este documento. Si tuviéramos que resumir la idea central que nos deja esta exploración, ¿cuál dirías que es? Pues yo diría que la unción de los enfermos, tal como la presenta esta fuente católica, no es un rito para el último suspiro y ya está. Es un acompañamiento sacramental lleno de gracia. Es un regalo de la Iglesia para dar fuerza y consuelo en momentos de debilidad importante, sea por enfermedad grave o por el peso de los años. Hemos visto que sus raíces son bíblicas, sobre todo en Santiago, y que su comprensión ha sido constante, aunque el magisterio la ha ido clarificando, especialmente el Vaticano II. Exacto. Y en la práctica lo que busca es ofrecer consuelo interior, paz, fortaleza espiritual, el perdón de los pecados y una unión más íntima con el sufrimiento redentor de Cristo. Todo eso recordándole al enfermo que no está solo, que tiene la presencia y el apoyo de toda la comunidad de la Iglesia rezando por él. El mensaje de fondo que parece transmitir el texto es potente. La fragilidad humana, la enfermedad, la vejez, desde esta perspectiva de fe no se ven como un fracaso o algo que esconder, sino como un tiempo, un espacio, donde se puede sentir de un modo muy especial la cercanía y el consuelo de Dios. Precisamente, se presenta como Cristo mismo actuando a través de los signos de la Iglesia, viniendo a sostener en medio de la prueba y, si llega el momento, pues a preparar para el encuentro definitivo con Él. Es una visión que intenta llenar de sentido y esperanza a momentos que, humanamente, pueden ser muy duros, claro. El documento termina dejándonos una reflexión, casi una pregunta en el aire. ¿Cómo vivimos la enfermedad o la vejez? ¿Como una carga que llevamos solos? ¿O quizás también como una oportunidad inesperada para agarrarnos más a la fe, para unirnos más a Cristo y dejarnos sostener por su gracia a través de los medios que ofrece la Iglesia, como este sacramento? Es una pregunta que sin duda invita a mirar hacia adentro. Nos interpela sobre cómo afrontamos nuestra propia vulnerabilidad y la de la gente que nos rodea. Y nos sugiere que la fe y sus expresiones como esta pueden jugar un papel crucial en esos momentos límite, abriendo una puerta a la dimensión espiritual del sufrimiento y a buscar consuelo y sentido más allá de lo puramente físico. Un buen punto final para la reflexión personal.